¿Puede un objeto de cientos de metros de diámetro simplemente desaparecer en el espacio? Según todo lo que sabemos sobre física, la respuesta debería ser no. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un fragmento de cometa puede sublimarse, puede romperse en pedazos más pequeños, puede dispersarse, pero no puede simplemente dejar de existir. Excepto que eso es exactamente lo que parece haber sucedido con uno de los fragmentos de 3I Atlas. Después de su perihelio, los astrónomos regresaron a observar el cometa y descubrieron que uno de los 3 fragmentos principales que habían estado rastreando durante meses había desaparecido completamente. No hay escombros, no hay nube de polvo, solo ausencia. Y los científicos están luchando por explicar cómo es posible. Hoy exploramos este imposible misterio. No olvides suscribirte si estos enigmas del cosmos te intrigan. Para entender la magnitud de esta desaparición, necesitamos retroceder a marzo de 2023, cuando 3I Atlas comenzó su dramática transformación. El 3 de marzo, las imágenes telescópicas mostraron algo que inmediatamente captó la atención de los astrónomos de todo el mundo. El núcleo del cometa, que hasta ese momento había aparecido como un punto único de luz difusa, de repente se veía alargado, estirado. Había múltiples condensaciones brillantes dentro de esa forma alargada. El cometa se estaba fragmentando. Durante los días y semanas siguientes, a medida que llegaban más observaciones de telescopios en todo el mundo, la imagen se volvió más clara. 3I Atlas se había dividido en al menos 3 fragmentos principales distintos. Los astrónomos los etiquetaron de manera simple: fragmento A, el más grande y brillante; fragmento B, de tamaño y brillo medios; y fragmento C, el más pequeño y tenue de los 3. Cada uno de estos fragmentos desarrolló su propia coma pequeña, esa nube de gas y polvo que rodea el núcleo de un cometa activo. Era como ver a un cometa transformarse en una pequeña familia, 3 hermanos viajando juntos en la misma trayectoria a través del sistema solar. Los astrónomos comenzaron inmediatamente a rastrear cada fragmento con cuidado meticuloso. Cada noche, cuando el cometa era visible, múltiples telescopios apuntaban hacia él, capturando imágenes, midiendo posiciones, analizando el brillo. Se construyeron bases de datos detalladas. Se crearon modelos computacionales para predecir cómo evolucionarían los fragmentos. El fragmento A, siendo el más grande, era el más fácil de observar. Incluso telescopios relativamente pequeños podían detectarlo. Mostraba actividad cometaria robusta, con una coma brillante y una cola débil pero visible extendiéndose en dirección opuesta al Sol. El fragmento B era más desafiante, pero aún accesible para la mayoría de los observatorios profesionales. Su coma era menos extensa que la del fragmento A, pero aún claramente visible. Los análisis espectroscópicos mostraron que estaba sublimando agua, monóxido de carbono y otros compuestos volátiles, similar al fragmento A. El fragmento C era el más problemático. Era tenue, justo en el límite de detección para muchos telescopios. Las noches con mala calidad de imagen o interferencia de la luna podían hacer que fuera casi imposible de ver. Pero en buenas condiciones, con telescopios grandes y tiempos de exposición largos, definitivamente estaba allí. Los astrónomos estimaron los tamaños de los fragmentos basándose en su brillo y asumiendo albedos razonables. El fragmento A probablemente tenía un núcleo de aproximadamente 400 a 500 metros de diámetro. El fragmento B, quizás 200 a 300 metros. Y el fragmento C, el más pequeño, tal vez 100 a 200 metros. Ahora, 100 metros puede no sonar como mucho, pero es del tamaño de un edificio de 30 pisos. Es un objeto masivo. No es algo que pueda simplemente desaparecer sin dejar rastro. A medida que los meses pasaron, los 3 fragmentos se separaron gradualmente. La separación era lenta pero medible. Para mayo, los fragmentos estaban espaciados lo suficiente como para que aparecieran como objetos claramente distintos, incluso en imágenes de resolución moderada. Y luego llegó el perihelio. El 1 de junio de 2023,
3 y Atlas alcanzó su perihelio, su punto más cercano al Sol. En ese momento, estaba aproximadamente a 180 millones de kilómetros de nuestra estrella, solo un poco más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. Los telescopios de todo el mundo estaban listos. Este era el momento crítico. Basándose en la fragmentación previa y el estado debilitado del cometa, muchos científicos habían predicho que los fragmentos no sobrevivirían el intenso calentamiento cerca del Sol. Esperaban ver una desintegración catastrófica, tal vez incluso la evaporación completa de los fragmentos más pequeños. Pero como exploramos en un video anterior, eso no es lo que sucedió. Para sorpresa de todos, los 3 fragmentos sobrevivieron el perihelio. Había más actividad, sí. Las comas se volvieron más brillantes y más extensas. Había evidencia de sublimación aumentada, pero no hubo desintegración catastrófica. Las observaciones del 1 y 2 de junio mostraron los 3 fragmentos todavía presentes. El fragmento A era brillante y activo. El fragmento B era visible y mostraba actividad aumentada. Y el fragmento C, aunque tenue, todavía podía ser detectado en imágenes de larga exposición tomadas con telescopios grandes. Los astrónomos respiraron aliviados. El cometa había sobrevivido. Ahora podían continuar estudiándolo mientras se alejaba del Sol, observando cómo los fragmentos evolucionaban en el entorno post-perihelio. Pero aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente extraño. Durante los días 3 y 4 de junio, las condiciones de observación no fueron ideales. La luna estaba brillante, interfiriendo con las observaciones de objetos tenues. Algunos observatorios tenían mal tiempo. Otros tenían tiempo de telescopio asignado a otros proyectos. Es normal, no puedes observar un objeto continuamente. Hay brechas en la cobertura. Entonces, el 5 de junio, cuando los astrónomos regresaron para observaciones detalladas de 3 y Atlas, esperaban simplemente continuar donde lo habían dejado. Rastrear los 3 fragmentos, medir cualquier cambio en su brillo o posición, continuar construyendo la base de datos de observación. Pero cuando procesaron las imágenes de esa noche, algo estaba terriblemente mal. Solo había 2 fragmentos. El fragmento A estaba allí, brillante y claramente visible. El fragmento B también estaba presente, un poco más tenue pero definitivamente detectable. Pero el fragmento C, que había estado allí en las observaciones del 2 de junio, había desaparecido. Inicialmente los astrónomos asumieron que era un problema de observación. Tal vez el fragmento C se había vuelto demasiado tenue para detectar. Tal vez las condiciones de observación no eran lo suficientemente buenas. Tal vez había un error en las coordenadas calculadas y estaban mirando en el lugar equivocado. Entonces aumentaron los tiempos de exposición. Tomaron imágenes más profundas, verificaron y volvieron a verificar sus cálculos de las posiciones esperadas de los fragmentos, y pidieron tiempo de observación en múltiples telescopios en diferentes ubicaciones para confirmar los hallazgos. Los resultados de todas estas observaciones adicionales fueron consistentes. El fragmento A, claramente visible. El fragmento B, presente y detectable. El fragmento C, ausente. No había un rastro tenue que pudiera ser el fragmento C vuelto más débil. No había una nube de escombros donde debería estar el fragmento C. No había nada en absoluto en esa ubicación. Solo el vacío del espacio y las estrellas de fondo distantes. El fragmento C había desaparecido. Cuando te das cuenta de que has perdido algo importante, tu primera reacción es buscarlo exhaustivamente. Los astrónomos hicieron exactamente eso con el fragmento C de 3 y Atlas. Primero expandieron el área de búsqueda. Tal vez el fragmento C había experimentado un empuje no gravitacional, un efecto cohete de gases sublimándose asimétricamente que lo empujaron fuera de su trayectoria predicha. Esto pasa con los cometas. Sus órbitas pueden desviarse ligeramente de las predicciones puramente gravitacionales debido a estos efectos. Entonces los astrónomos calcularon una gama de posibles desviaciones. Si el fragmento C había recibido un empuje en cualquier dirección, ¿dónde podría estar ahora? Crearon un área de búsqueda
que cubría un parche de cielo significativamente más grande que la posición predicha original del fragmento, y luego escanearon sistemáticamente toda esa área con múltiples telescopios. Tomaron imágenes profundas de larga exposición. Procesaron los datos cuidadosamente, buscando cualquier objeto en movimiento que pudiera ser el fragmento C perdido. No encontraron nada. Siguiente hipótesis. Tal vez el fragmento C se había fragmentado aún más, dividiéndose en múltiples pedazos más pequeños. Si ese fuera el caso, en lugar de un objeto, ahora habría varios, cada uno más tenue que el fragmento C original, pero colectivamente conteniendo la misma masa. Los astrónomos ajustaron su estrategia de búsqueda. En lugar de buscar un solo objeto del brillo esperado del fragmento C, buscaron múltiples objetos más tenues que se movieran juntos en trayectorias similares. Usaron algoritmos de detección de objetos en movimiento diseñados para encontrar asteroides y cometas débiles. Todavía nada. Luego consideraron la posibilidad de una nube de escombros difusa. Si el fragmento C se había desintegrado catastrófica y repentinamente, podría haberse dispersado en una nube de polvo muy tenue que sería extremadamente difícil de detectar, pero técnicamente todavía presente. Observatorios con instrumentos particularmente sensibles a la luz dispersada por polvo fueron reclutados. Buscaron cualquier señal de una nube de material en la ubicación esperada del fragmento C o expandiéndose desde ella. Los resultados fueron negativos. Si había alguna nube de polvo, estaba por debajo del umbral de detección de incluso nuestros instrumentos más sensibles. La búsqueda se extendió durante semanas. Diferentes equipos de astrónomos, utilizando diferentes telescopios, diferentes técnicas, diferentes enfoques, todos tratando de encontrar el fragmento C o alguna evidencia de lo que le había sucedido. Y todos llegaron a la misma conclusión desconcertante. El fragmento C había desaparecido sin dejar rastro detectable. Ahora es importante entender qué significa sin rastro detectable en este contexto. No significa que literalmente no haya nada allí. El espacio, después de todo, nunca está verdaderamente vacío. Siempre hay polvo cósmico difuso, gas interestelar, radiación de fondo. Lo que significa es que no hay evidencia por encima del ruido de fondo. No hay señal que los astrónomos puedan señalar y decir, ese es definitivamente material del fragmento C. Es posible, incluso probable, que algún material del fragmento C todavía exista en algún lugar. Pero si lo hace, está tan disperso, tan tenue, o en pedazos tan pequeños, que nuestros telescopios actuales no pueden detectarlo. Desde una perspectiva práctica, para los propósitos de rastrear y estudiar TRES y Atlas, el fragmento C efectivamente ya no existe. Ha pasado de ser un objeto rastreable a ser, en el mejor de los casos, una colección de polvo microscópico disperso que no podemos observar. Entonces, ¿qué le sucedió al fragmento C? Los astrónomos han propuesto varias teorías, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Exploremos las explicaciones más plausibles. La primera y más obvia explicación es que el fragmento C simplemente se sublimó por completo. Cerca del calor intenso del Sol en el perihelio, los hielos que componían el fragmento se vaporizaron tan rápida y completamente que no quedó nada sólido. Esta teoría tiene precedentes. Hemos visto cometas pequeños evaporarse completamente cerca del Sol antes. El cometa Ison en 2013 es un ejemplo famoso. Se desintegró durante su paso cerca del Sol, dejando solo una corriente tenue de polvo. Pero hay problemas con esta explicación para el fragmento C. Primero, el tamaño. Incluso las estimaciones más conservadoras sugerían que el fragmento C tenía un núcleo de al menos 100 metros de diámetro. Eso es mucha masa. Para sublimar completamente un objeto de ese tamaño en cuestión de días requeriría condiciones extremas. Segundo, el timing. El fragmento C todavía estaba presente en observaciones del 2 de junio, un día después del perihelio. Si iba a sublimarse catastróficamente, ¿por qué no sucedió durante el perihelio mismo, cuando el calentamiento solar era más intenso? ¿Por qué esperar hasta después? Y tercero, la falta de evidencia. Cuando un cometa sublima rápidamente,
produce enormes cantidades de gas y polvo. Deberíamos ver un aumento dramático en el brillo, una coma expandida rápidamente, tal vez incluso estallidos visibles. Pero las observaciones del fragmento C, antes de su desaparición, no mostraron tales características. Estaba activo, sí, pero no de manera extraordinaria. Quizás el fragmento C no se sublimó, sino que se desintegró mecánicamente. Tal vez las tensiones térmicas del perihelio, combinadas con la estructura ya debilitada del fragmento, causaron que se rompiera no en unos pocos pedazos grandes, sino en millones de pedazos microscópicos. Si el fragmento se pulverizó en partículas de polvo de micrón de tamaño o más pequeñas, cada partícula individual sería completamente invisible para nuestros telescopios. Colectivamente, podrían formar una nube tenue que sería extremadamente difícil de detectar, especialmente si se dispersó rápidamente. Esta teoría explicaría por qué no podemos encontrar el fragmento C. No hay un objeto grande para encontrar, solo polvo disperso que está por debajo de nuestro umbral de detección. Pero de nuevo, hay desafíos. ¿Qué mecanismo podría pulverizar un objeto de 100 metros tan completamente y tan rápidamente? Las tensiones térmicas pueden agrietar un cometa, pero usualmente producen fragmentos de varios tamaños, no una distribución uniforme de polvo microscópico. Y si el fragmento realmente se pulverizó, deberíamos ver alguna evidencia en forma de polvo, reflejando la luz solar. Incluso el polvo muy fino tiene una firma de luz dispersada característica. Los astrónomos buscaron esta firma y no la encontraron. Aquí está una idea más exótica. ¿Qué pasaría si el fragmento C experimentara un evento de desgasificación extremadamente violento, algo así, como una explosión, que lo aceleró a velocidades mucho más altas de lo normal? Si fue expulsado a suficiente velocidad, podría haber salido del área de búsqueda más rápido de lo que los astrónomos calcularon. Los cometas ocasionalmente experimentan estallidos donde bolsas de gas presurizado se liberan repentinamente. Si el fragmento C tuviera un estallido particularmente poderoso, en el momento justo, justo cuando no estábamos observando, podría haberlo enviado en una trayectoria diferente a una velocidad diferente. Esto explicaría por qué no lo encontramos donde esperábamos. Simplemente está en otra parte, moviéndose demasiado rápido y en una dirección inesperada para que nuestras búsquedas lo hayan localizado. Pero esta teoría también tiene problemas. Los estallidos cometarios, incluso los poderosos, usualmente no aceleran objetos masivos de manera tan dramática. Están hablando de cambiar la velocidad de un objeto de 100 metros por tal vez unos pocos metros por segundo, no lo suficiente para sacarlo completamente de las áreas de búsqueda que los astrónomos escanearon. Y si hubo un estallido lo suficientemente poderoso como para hacer esto, deberíamos haber visto evidencia en las observaciones anteriores. Un aumento de brillo, una nube de gas y polvo expandiéndose. No hay registros de tal evento. Tal vez el problema es que sobreestimamos el tamaño del fragmento C desde el principio. Los astrónomos calculan los tamaños de los cometas basándose en su brillo y asumiendo un cierto albedo, qué tan reflectivo es la superficie. Pero si el fragmento C tenía un albedo más alto de lo asumido, una superficie más brillante y reflectiva, entonces sería más pequeño de lo que pensábamos para producir el mismo brillo. Si el fragmento C fuera en realidad solo 10 o 20 metros de diámetro en lugar de 100, entonces su desaparición sería más fácil de explicar. Un objeto más pequeño tiene menos masa, se calienta más rápido y puede sublimarse o desintegrarse mucho más fácilmente. Esta es probablemente la explicación más plausible desde un punto de vista físico. Resuelve muchos de los problemas con las otras teorías. Un fragmento más pequeño podría sublimarse más completamente, podría pulverizarse más fácilmente, podría producir menos señal detectable al desintegrarse. Pero tiene su propia incomodidad. Si estábamos tan equivocados sobre el tamaño del fragmento C, ¿qué más podríamos estar equivocados sobre TRES y Atlas? ¿Son los fragmentos A y B también más pequeños de lo que pensamos? Nuestras estimaciones de la composición y estructura del cometa están basadas en suposiciones incorrectas. Es un recordatorio humillante de las incertidumbres inherentes en la astronomía observacional. Cuando estudias objetos a millones de kilómetros de distancia,
objetos que nunca puedes tocar o medir directamente, siempre hay ambigüedad en tus resultados. Para poner la desaparición del fragmento C en contexto, vale la pena mirar casos históricos de cometas o fragmentos de cometas que desaparecieron de manera similar. Uno de los ejemplos más famosos es el cometa Linear, designado C2000 Linear 4. Este cometa se fragmentó en múltiples pedazos en julio de 2000, mientras se acercaba al Sol. Los astrónomos rastrearon los fragmentos cuidadosamente, observando cómo evolucionaban, y entonces, uno por uno, los fragmentos comenzaron a desaparecer. No todos a la vez, sino secuencialmente durante varias semanas. Cada fragmento se volvía progresivamente más tenue hasta que finalmente caía por debajo del umbral de detección. Para agosto, nada quedaba del cometa original excepto una corriente difusa de polvo. Linear nos mostró que los fragmentos de cometas pueden efectivamente desaparecer, pero lo hizo de manera gradual, en un período de semanas, no repentinamente en días como el fragmento C de 3I Atlas. Y los astrónomos pudieron rastrear el proceso de desvanecimiento, observando cada fragmento volverse más tenue con el tiempo. Otro caso interesante es el cometa Elenin en 2011. Este pequeño cometa se desintegró completamente en agosto de 2011, cuando todavía estaba bastante lejos del Sol. Un día estaba allí, débil pero detectable. Días después había desaparecido, dejando solo una nube tenue de escombros que rápidamente se dispersó más allá de la detectabilidad. Elenin fue un cometa pequeño, probablemente solo unos pocos cientos de metros de diámetro en total. Su desintegración completa, aunque rápida, fue menos sorprendente que el fragmento C, porque Elenin era un objeto único pequeño, no un fragmento de algo más grande. Y luego está el famoso cometa Shoemaker-Levy 9, que se fragmentó en más de 20 pedazos antes de colisionar con Júpiter en 1994. Interesantemente, no todos los fragmentos de Shoemaker-Levy 9 eran igualmente visibles. Algunos eran brillantes y fáciles de rastrear. Otros eran tenues y difíciles de observar. Y es posible que hubiera fragmentos adicionales que eran demasiado pequeños o tenues para detectar en absoluto. Cuando los fragmentos de Shoemaker-Levy 9 colisionaron con Júpiter, produjeron impactos de diferentes tamaños. Algunos crearon marcas oscuras masivas en la atmósfera de Júpiter, visibles durante semanas. Otros produjeron impactos más pequeños. Esta variación sugería que los fragmentos tenían tamaños muy diferentes, algunos mucho más pequeños de lo que las observaciones previas al impacto habían sugerido. Entonces, hay precedentes para fragmentos de cometas que son más pequeños de lo esperado, para fragmentos que desaparecen, para la complejidad y variabilidad del comportamiento cometario. Pero el fragmento C de 3I Atlas es único en algunos aspectos. Fue rastreado durante meses antes de su desaparición. Era claramente visible en múltiples observaciones. Y luego, en un periodo de solo unos pocos días alrededor del perihelio, desapareció sin dejar rastro detectable. Esa rapidez, esa aparente repentinidad, es lo que hace que este caso sea particularmente desconcertante. Más allá del misterio específico del fragmento C, su desaparición nos enseña lecciones importantes sobre los cometas y sobre cómo hacemos ciencia. Primera lección. Los cometas son más diversos y impredecibles de lo que nuestros modelos capturan. Cada cometa es un individuo con su propia historia, su propia estructura, sus propias peculiaridades. Los modelos generales pueden capturar tendencias promedio, pero los casos individuales a menudo sorprenden. 3I Atlas es un objeto interestelar, formado alrededor de otra estrella bajo condiciones potencialmente muy diferentes de nuestro sistema solar. Ha viajado por el espacio interestelar durante millones de años. No debería sorprendernos que se comporte de maneras que los cometas del sistema solar no lo hacen. Pero aquí está lo interesante. Incluso los cometas del sistema solar regularmente nos sorprenden. Cada año, algún cometa hace algo inesperado. Se fragmenta cuando no debería. Sobrevive cuando debería desintegrarse. Muestra actividad en lugares extraños de su órbita. Los cometas son objetos complejos y nuestra comprensión de ellos, aunque avanzada, sigue siendo incompleta. Segunda lección.
Las observaciones tienen limitaciones. Hay un piso mínimo de brillo por debajo del cual nuestros telescopios no pueden detectar objetos. Hay brechas en la cobertura temporal cuando no estamos observando. Hay incertidumbres en las mediciones de tamaño, masa y composición. El fragmento C probablemente no desapareció literalmente, no dejó de existir en el sentido de que su materia fue aniquilada. Más probablemente, se transformó en algo que nuestros instrumentos actuales no pueden detectar. Polvo muy fino disperso sobre un gran volumen. Gas que se mezcló con el medio interplanetario. Material que sigue allí pero es invisible para nosotros. Eso es una distinción importante. Cuando los astrónomos dicen que el fragmento C desapareció, no están afirmando un imposible físico. Están describiendo un resultado observacional. El objeto que estaban rastreando ya no es detectable. Tercera lección. Necesitamos mejores herramientas. Los telescopios y detectores de próxima generación podrán ver objetos más tenues, resolver detalles más finos, operar con mayor sensibilidad. Tal vez con esas herramientas, objetos como el fragmento C no desaparecerían de nuestra vista tan completamente. El telescopio espacial James Webb, con su sensibilidad infrarroja, puede detectar el calor débil de objetos que son demasiado tenues para ver en luz visible. Futuros observatorios terrestres con óptica adaptativa mejorada y detectores más sensibles empujarán los límites de lo que podemos observar. Y misiones espaciales a cometas, como Rosetta que orbitó el cometa 67P, nos dan perspectivas de cerca que las observaciones telescópicas nunca pueden igualar. Si pudiéramos enviar una nave espacial a TRES y Atlas, muchas de nuestras preguntas serían respondidas directamente. Por supuesto, eso es prácticamente imposible con nuestra tecnología actual. TRES y Atlas está en una trayectoria hiperbólica, moviéndose a velocidades que harían extremadamente difícil interceptarlo. Y para cuando diseñáramos, construyéramos y lanzáramos una misión, el cometa ya habría salido del sistema solar interior. Pero para futuros visitantes interestelares, detectados más temprano con mejores sistemas de rastreo, las misiones de intercepción podrían volverse factibles. Y los datos de tales misiones revolucionarían nuestra comprensión de estos objetos. Cuarta lección. La fragmentación de cometas es más compleja de lo que pensábamos. No es solo que un cometa se rompe en pedazos. Es que esos pedazos pueden comportarse de manera muy diferente entre sí. Pueden tener diferentes composiciones, diferentes estructuras, diferentes destinos. El fragmento A de TRES y Atlas sobrevivió el perihelio y continúa siendo observable mientras escribo esto. El fragmento B también sobrevivió y permanece detectable, aunque más tenue. Pero el fragmento C desapareció. 3 fragmentos del mismo cometa original. 3 resultados diferentes. ¿Por qué? ¿Era el fragmento C fundamentalmente diferente de alguna manera? ¿Tenía una composición más rica en volátiles? ¿Una estructura más porosa y débil? ¿O simplemente tuvo mala suerte, fragmentándose de una manera o en una orientación que lo hizo particularmente vulnerable al calentamiento solar? No lo sabemos. Y esa es la lección final. A pesar de todos nuestros avances, a pesar de todos nuestros telescopios y modelos computacionales y décadas de experiencia, todavía hay misterios fundamentales sobre cómo funcionan los cometas. Todavía hay sorpresas esperando en cada nuevo objeto que observamos. Comencé este video con una pregunta. ¿Puede un objeto de cientos de metros simplemente desaparecer? Y mencioné la ley de conservación de la masa-energía, uno de los principios fundamentales de la física. Esta ley, refinada por Einstein en su teoría de la relatividad, establece que en un sistema cerrado, la cantidad total de masa-energía permanece constante. La masa puede convertirse en energía, y la energía puede convertirse en masa según la famosa ecuación E, igual a m por c al cuadrado. Pero la suma total nunca cambia. Entonces, desde una perspectiva física estricta, el fragmento C no desapareció. Su materia todavía existe en algún lugar, en alguna forma. La pregunta es, ¿en qué forma y dónde? Consideremos las posibilidades. Si el fragmento C se sublimó, su masa se convirtió en gas, vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano,
amoníaco y docenas de otros compuestos. Ese gas se dispersó en el espacio interplanetario, mezclándose con el viento solar y el medio interplanetario difuso. ¿Está ese gas todavía ahí? Sí, en el sentido de que los átomos y moléculas existen, pero está tan diluido, tan disperso sobre un volumen tan vasto, que es, efectivamente, indetectable. Un metro cúbico de ese gas disperso podría contener solo unas pocas moléculas. Ningún instrumento que tengamos puede rastrear o medir algo tan tenue. Si el fragmento C se pulverizó en polvo microscópico, esas partículas también todavía existen. Están flotando en el espacio, moviéndose en trayectorias influenciadas por la gravedad del Sol, la presión de radiación de la luz solar, y encuentros ocasionales con otras partículas de polvo o átomos. Con el tiempo, este polvo se dispersará aún más. Algunas partículas eventualmente caerán en el Sol. Otras serán expulsadas del sistema solar por la presión de radiación. Algunas podrían eventualmente colisionar con planetas o asteroides. Pero todas las partículas individuales son demasiado pequeñas para rastrear. El polvo se ha convertido efectivamente en parte del fondo de polvo interplanetario general. O tal vez, como sugiere una de las teorías, el fragmento C todavía existe como un objeto coherente, pero ha sido acelerado a una trayectoria diferente y está en algún lugar que aún no hemos mirado. En ese caso, su materia está completamente intacta, simplemente en una ubicación inesperada. Entonces, la ley de conservación de masa-energía se mantiene. No ha habido violación de las leyes fundamentales de la física, pero desde nuestra perspectiva humana, observacional, el fragmento C ha desaparecido. Ha pasado de ser un objeto que podíamos rastrear y estudiar a ser algo que está más allá de nuestra capacidad de detección. Esto plantea una pregunta filosófica interesante. ¿Cuál es la diferencia entre algo que ha dejado de existir y algo que existe pero nunca puede ser detectado? Desde una perspectiva práctica, no son lo mismo. Si las moléculas de gas del fragmento C están tan dispersas que nunca podemos medir su presencia, ¿en qué sentido significativo todavía existen para nosotros? Sabemos que deben estar ahí en algún lugar basándonos en principios físicos, pero si nunca podemos encontrarlas, medirlas o interactuar con ellas de ninguna manera, ¿importa? Estos son los tipos de preguntas que los filósofos de la ciencia debaten. ¿Qué significa que algo exista? ¿Es suficiente que la física diga que debe existir, incluso si nunca podemos observarlo? ¿O requiere la existencia alguna forma de detectabilidad, al menos en principio? No tengo respuestas definitivas a estas preguntas, pero el caso del fragmento C de 3I Atlas nos obliga a confrontarlas. Nos recuerda que hay límites a nuestras capacidades observacionales, y que esos límites a veces pueden hacer que cosas que sabemos que existen se vuelvan efectivamente inaccesibles para nosotros. Aunque no podemos observar directamente lo que le sucedió al fragmento C, podemos hacer algunas conjeturas educadas basadas en física y en lo que sabemos sobre el comportamiento de cometas. Escenario 1. Sublimación casi completa. En este escenario, el fragmento C tenía una composición particularmente rica en hielos volátiles. Tal vez era casi todo hielo con relativamente poco material rocoso. Cuando se calentó cerca del Sol en el perihelio, estos hielos sublimaron rápida y completamente. El núcleo sólido del fragmento C se redujo rápidamente, volviéndose más pequeño y más pequeño a medida que más material se vaporizaba. En algún punto, cruzó un umbral donde se volvió demasiado tenue para nuestros telescopios. Y luego, en los días posteriores al perihelio, el último de su masa se sublimó, dejando solo una corriente dispersa de gas y polvo. Este escenario explicaría la rapidez de la desaparición. También explicaría por qué no vemos un objeto residual o un campo de escombros. El fragmento C simplemente se evaporó, como un cubo de hielo bajo el sol del mediodía. Escenario 2. Fragmentación cascada. En este escenario, el estrés térmico del perihelio causó que el fragmento C desarrollara grietas. Estas grietas permitieron que el calor penetrara más profundamente en el interior, calentando más material, creando más presión de gas interno. Esta presión amplió las grietas,
debilitando aún más la estructura. El fragmento C entró en lo que los ingenieros llaman una falla en cascada. Un problema llevó a otro, que llevó a otro, en una progresión acelerada. En cuestión de horas o días, el fragmento se había roto en cientos o miles de pedazos, cada uno continuando fragmentándose más hasta que nada quedaba excepto polvo y escombros. Este tipo de falla cascada es común en estructuras debilitadas sometidas a estrés. Un puente puede soportar una grieta, pero si esa grieta causa que otros componentes fallen, y esos fallos causan más grietas, todo el puente puede colapsar repentinamente. Escenario 3. Estructura de doble capa. Aquí hay una idea más especulativa. ¿Qué pasaría si el fragmento C tuviera una estructura inusual, como una cáscara delgada y relativamente fuerte, rodeando un interior muy poroso y débil? Durante la mayor parte de su existencia, la cáscara protegió el interior, manteniéndolo unido. Pero cerca del calor del perihelio, la cáscara se agrietó o desarrolló agujeros. El material interior ahora expuesto comenzó a sublimar rápidamente. El gas que escapaba erosionó el interior, vaciando el fragmento como si fuera una calabaza de Halloween. Eventualmente, no quedó suficiente estructura interna para soportar incluso la delgada cáscara externa. Todo colapsó hacia adentro, y el fragmento se desintegró en pedazos que rápidamente se dispersaron o sublimaron completamente. Este escenario explicaría por qué el fragmento C parecía relativamente estable hasta justo alrededor del perihelio, y luego desapareció rápidamente. La cáscara protectora mantuvo las cosas juntas hasta que falló catastróficamente. Por supuesto, estos son solo escenarios especulativos. La verdad podría ser una combinación de estos factores, o algo completamente diferente, que no hemos considerado. Pero ejercicios de pensamiento como estos son valiosos. Nos ayudan a refinar nuestras teorías, a identificar qué observaciones serían necesarias para distinguir entre posibilidades, a prepararnos mejor para estudiar futuros cometas. Y aquí está lo fascinante. En algún lugar del sistema solar en este momento, probablemente hay partículas de polvo y moléculas de gas que alguna vez fueron parte del fragmento C. Están continuando su viaje, moviéndose en órbitas alrededor del Sol, siendo empujadas por la luz solar, dispersándose gradualmente. En millones de años, algunas de esas partículas podrían terminar en la Tierra, cayendo a través de nuestra atmósfera como meteoros microscópicos. Otras podrían ser barridas en las colas de otros cometas. Algunas eventualmente caerán en el Sol. Y otras serán expulsadas del sistema solar completamente, regresando al espacio interestelar de donde vino TRES y Atlas. El material del fragmento C no ha desaparecido, solo se ha transformado y dispersado, convirtiéndose en parte del ciclo más grande de materia que fluye a través del sistema solar y más allá. La desaparición del fragmento C tiene implicaciones prácticas para cómo los astrónomos estudiarán cometas en el futuro, especialmente visitantes interestelares. Primera implicación: la importancia de la observación continua. El fragmento C desapareció en un período de solo unos pocos días. Si los astrónomos hubieran estado observando continuamente durante ese tiempo, podrían haber captado el proceso en acción. Podrían haber visto el fragmento volverse más tenue, tal vez desarrollar características inusuales, dar pistas sobre lo que estaba a punto de suceder. Pero debido a brechas en la cobertura de observación, normales e inevitables, perdieron los momentos críticos. Una lección para el futuro es que para objetos que muestran signos de inestabilidad, la cobertura de observación intensiva y continua durante períodos críticos como el perihelio es crucial. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. El tiempo de telescopio es un recurso precioso, muy demandado por muchos proyectos. No puedes simplemente dedicar un telescopio mayor a observar un objeto continuamente durante semanas. Pero tal vez para visitantes interestelares especialmente interesantes, se podría justificar tal dedicación de recursos. Segunda implicación: la necesidad de múltiples modalidades de observación. Los telescopios ópticos, que detectan luz visible, son nuestra principal herramienta para estudiar cometas. Pero complementarlos con observaciones en otras longitudes de onda, infrarrojo,
ultravioleta, radio, podría proporcionar información adicional. Por ejemplo, las observaciones infrarrojas pueden detectar el calor débil de objetos que son demasiado tenues para ver en luz visible. Las observaciones ultravioleta son sensibles a ciertos gases como el monóxido de carbono que son importantes en los cometas. Las observaciones de radio pueden detectar moléculas específicas en las comas de cometas. Si múltiples tipos de telescopios hubieran estado observando el fragmento C durante su desaparición, podrían haber captado señales que los telescopios ópticos solos perdieron. Tercera implicación: mejores modelos de fragmentación. Los modelos computacionales actuales de fragmentación de cometas capturan la física básica, pero a menudo fallan en predecir detalles específicos. El caso del fragmento C sugiere que necesitamos modelos más sofisticados, que puedan tener en cuenta una gama más amplia de posibles estructuras internas, composiciones y modos de fallo. Desarrollar tales modelos requiere más datos, especialmente de misiones espaciales que pueden estudiar cometas de cerca. Cada nuevo cometa que observamos, cada nueva misión que lanzamos, agrega a nuestra comprensión y ayuda a refinar los modelos. Cuarta implicación: el valor de las campañas de observación coordinadas. Cuando se descubre un visitante interestelar, los astrónomos de todo el mundo deben coordinarse para estudiarlo de manera efectiva. Esto significa compartir datos rápidamente, comunicar hallazgos y coordinar el uso de telescopios para maximizar la cobertura. La desaparición del fragmento C podría haber sido documentada mejor si hubiera habido coordinación más estrecha entre diferentes observatorios durante el período crítico de perihelio. Las lecciones aprendidas aquí ayudarán a mejorar la coordinación para futuros objetos. Y quinta implicación: reconocer los límites del conocimiento. A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podremos responder todas las preguntas. Algunos misterios permanecerán sin resolver, no por falta de intentar, sino porque las observaciones necesarias no son posibles con la tecnología actual, o porque el momento crítico ya pasó. Los científicos necesitan estar cómodos con la incertidumbre, con decir «no sabemos», cuando ese es el caso honesto. El fragmento C de TRES y Atlas nos ha dado un misterio que probablemente nunca resolveremos completamente. Y eso está bien. Es parte de cómo funciona la ciencia. Hay algo profundamente conmovedor en la historia del fragmento C. Aquí había un objeto que había existido durante miles de millones de años. Se formó en el disco protoplanetario alrededor de una estrella extranjera hace eones. Viajó por el espacio interestelar durante millones de años. Entró en nuestro sistema solar, fue descubierto por astrónomos humanos, fue rastreado y estudiado durante meses, y luego, en cuestión de días, desapareció. Todo ese tiempo, todo ese viaje, todo terminando en un instante cósmico de transformación cerca de nuestro Sol. Es un recordatorio de la impermanencia fundamental de las cosas. Nada dura para siempre. Los cometas, a pesar de su apariencia de solidez congelada, son objetos efímeros en escalas de tiempo cósmicas. Se forman, existen por un tiempo, y eventualmente se desintegran, devolviendo su material al universo. Lo mismo es cierto para todo. Las estrellas nacen, brillan durante miles de millones de años, y mueren. Las galaxias se forman, evolucionan, y eventualmente se dispersan. Incluso los agujeros negros, esos objetos más permanentes que podemos imaginar, eventualmente se evaporarán a través de la radiación de Hawking, aunque tome un tiempo incomprensiblemente largo. Y nosotros, los humanos, también somos efímeros. Nuestras vidas individuales son breves. Nuestras civilizaciones probablemente durarán solo miles de años. Nuestra especie eventualmente evolucionará en algo diferente o se extinguirá. Todo es temporal. Pero hay belleza en esa temporalidad. Precisamente porque las cosas no duran para siempre, cada momento es precioso. La breve oportunidad que los astrónomos tuvieron para estudiar el fragmento C fue valiosa precisamente porque fue breve. Las observaciones se volvieron más urgentes, más significativas, por la conciencia de que el tiempo era limitado. Y aunque el fragmento C como un objeto rastreable ha desaparecido, su impacto permanece. Ha contribuido a nuestro conocimiento, ha planteado nuevas preguntas,
ha desafiado nuestras suposiciones. En ese sentido, su existencia continúa influyendo en el mundo mucho después de su desaparición física. Los átomos que una vez formaron el fragmento C todavía existen en algún lugar, en alguna forma. Eventualmente, esos átomos podrían incorporarse en nuevos objetos. Tal vez formarán parte de un nuevo cometa, o caerán en un planeta, o serán aspirados de vuelta en una estrella y fusionados en elementos más pesados. El ciclo cósmico de transformación continúa. Y aquí está quizás la lección más profunda. No estamos separados de este ciclo cósmico. Los átomos en nuestros cuerpos fueron una vez parte de estrellas, de nubes interestelares, de cometas como TRES y Atlas. Somos literalmente hechos de polvo de estrellas, polvo que ha estado circulando a través del universo durante miles de millones de años. Cuando el fragmento C se dispersó, su materia se unió a ese gran flujo, y algún día los átomos que actualmente componen nuestros cuerpos también se dispersarán, regresarán al universo, continuarán el viaje eterno de transformación que es la esencia del cosmos. Eso no es deprimente, es asombroso. Estamos participando en un proceso que es literalmente antiguo como el universo mismo. Somos manifestaciones temporales de patrones en un flujo eterno de materia y energía. Y en nuestro breve tiempo de existencia, tenemos la increíble capacidad de observar, entender y maravillarnos ante todo esto. Entonces, ¿qué le sucedió al fragmento C de TRES y Atlas? La respuesta honesta es, no lo sabemos con certeza. Probablemente se sublimó en gran parte, o se pulverizó en polvo muy fino. Probablemente era más pequeño de lo que estimamos inicialmente, lo que hizo su desaparición más fácil de lo que esperábamos. Pero los detalles exactos, el proceso preciso, el timing y la mecánica de su transformación, todo eso permanece envuelto en misterio. Y tal vez eso está bien. Tal vez es apropiado que un visitante de otro sistema solar, un objeto que viajó millones de años para llegar a nuestro vecindario cósmico, nos deje con preguntas sin responder. Nos mantiene humildes, nos recuerda cuánto todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es que la materia que componía el fragmento C todavía existe en algún lugar, en alguna forma. Las leyes de la física no fueron violadas. No ocurrió nada imposible. Solo ocurrió algo que estaba más allá de nuestra capacidad de observar y rastrear completamente. Los fragmentos A y B de TRES y Atlas continúan su viaje, alejándose del Sol, adentrándose de vuelta en el espacio interestelar. Los astrónomos los observarán tanto tiempo como puedan, aprendiendo todo lo posible antes de que ellos también se vuelvan demasiado tenues para detectar. Y cuando el próximo visitante interestelar sea descubierto, como inevitablemente lo será, los astrónomos abordarán su estudio con las lecciones de TRES y Atlas en mente. Observarán más cuidadosamente, coordinarán más estrechamente, esperarán lo inesperado. Porque esa es la naturaleza de la ciencia. Cada nuevo descubrimiento plantea nuevas preguntas. Cada misterio resuelto revela misterios más profundos. Es un viaje sin fin hacia un mayor entendimiento. Un viaje que a veces incluye objetos que desaparecen ante nuestros ojos, dejándonos preguntándonos qué acabamos de presenciar. El fragmento C desapareció, sí, pero su legado permanece, en los datos que generó, en las preguntas que planteó, en las teorías que inspiró. Su ausencia es, en cierto sentido, tan informativa como lo fue su presencia. Y así el misterio del fragmento C, que desapareció, se une a la larga lista de enigmas cósmicos, que mantienen a los astrónomos despiertos por la noche, que impulsan la investigación, que recuerdan al mundo que el universo es más extraño, más complejo y más maravilloso de lo que podemos imaginar plenamente. Algo desapareció después del perihelio de TRES y Atlas. Pero lo que no desapareció fue nuestra curiosidad, nuestro asombro y nuestro impulso de continuar mirando hacia arriba, continuar preguntando, continuar buscando respuestas en el vasto y misterioso cosmos que llamamos hogar. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. Y si disfrutaste este video, te encantará este otro en el lado izquierdo de la pantalla sobre la sorprendente supervivencia de TRES y Atlas durante su perihelio,
cuando todos los científicos predijeron que se desintegraría por completo. Nos vemos allí.